¿Qué tal? ¿Cómo les va? Jueves 28, eh, el dólar 500 y pico, 550 y tantos, imparable. Volví a escuchar eso de cambio, caminando libremente por Suipacha, por Corrientes, por Santa Fe. No hay precio. Cuando no hay precio es que, no, que el mercado está muy cerrado. Estamos esperando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que teóricamente se debería haber firmado ayer. El fondo lo que dice, según los medios americanos, es que, bueno, muéstrenos un plan de contingencia, de ajuste, que justifique el dinero que están prometiendo y nosotros con todo gusto los apoyamos. Es decir, lo que los peronistas han protestado toda su vida, que el Fondo Monetario quiere ajuste, bueno, llegó el momento triste y ridículo de ser el ajustador de la película, ¿no es cierto? Cuando vos le pedís plata a un banco y te da plata para un emprendimiento industrial, comprar máquinas, por ejemplo, y después le pedís un préstamo para ampliar la planta, y luego le pedís un préstamo para comprar un BMW, te va a decir, ¿para qué necesito un BMW? El fondo es prestamista de última instancia. Cuando el fondo aparece, cuando los bancos locales y extranjeros no confían en tu capacidad crediticia. Es decir, no confían en las posibilidades que tiene el Estado Nacional de devolver el dinero que ha pedido. Muy bien. Y como del Fondo Monetario nosotros somos socios y tenemos una cuota, etcétera, etcétera, nos dicen, bueno, te vamos a ayudar, te vamos a pagar, sos el socio tonto, pero las condiciones son estas. Condiciones que se las pusieron a Alfonsín, se las pusieron a Menem, aún con el 1-1 el Fondo Monetario ponía condiciones, es decir, siempre el Fondo Monetario puso condiciones, razonables algunas, otras no tanto. Lo que cambió fue el enfoque que el peronismo le dio a estos ajustes naturales, a estas circunstancias naturales de ahorro que debía tener un Estado que era deudor de un organismo internacional. Fantástico, yo te presto plata, pero bajame un poco el gasto. Es decir, baja el gasto público, porque si vos bajas el gasto público te va a sobrar algún dinero de los impuestos que ya son altos y con ese dinero vas a poder fortalecer la moneda, no liberarte de caja en dólares, es decir, de reserva en dólares y abonar en tiempo y en forma tus deudas. No hablemos de capital, estamos hablando de intereses. Olvídense del capital. Estamos hablando de intereses. El kirchnerismo, que no deja de ser un peronista, no deja de ser peronista, y básicamente viven en una fantasía, quieren pagarle al fondo, o mejor dicho, no pagarle al fondo, mantienen el discurso, yo al fondo no me arrodillo frente a él, y están tratando de ganar tiempo para que esta pelota ideológica y económica le explote el que venga. ¿Vieron que yo dije que eran los ajustadores? Un país normal, un gobierno normal, gente decente en el gobierno, no personalmente decente, que ninguno lo es, institucionalmente decente, diría, bueno, vamos a irnos con algún buen recuerdo de parte de la sociedad y dejemos el presupuesto al menos en los montos que lo recibimos. Es decir, seamos nosotros lo que digamos, bueno, yo no necesito la cantidad de empleados públicos que tengo en el Ministerio de Educación, la cantidad de empleados públicos que tengo en el Ministerio de Defensa, en el Ministerio de Interior. Puedo volver a los 8 ministerios. Ya está, el género es cultural, ya es una cuestión cultural. Entonces hemos ganado la batalla cultural.
Felicito desde acá a los homosexuales, lesbianas y trabas del kirchnerismo. Reconozco como un tipo de amigo del siglo pasado que la batalla cultural felizmente la han ganado. Ahora, para ganada la batalla cultural, no necesitan un ministerio, Secretaría de Estado, Subsecretaría de Estado y direcciones generales. Pueden hacer un sacrificio, ¿no es cierto?, en pos del 90% de personas que no tienen desviaciones sexuales determinadas y decir, bueno, llegó el momento de ajustar. Tenemos el artículo 16 que habla de igualdad ante la ley y no necesitamos un ministerio de género, y los derechos humanos del pasado ya han sido juzgados. Falta un pequeño detalle, que tenemos miles de personas detenidas sin proceso, habiendo vulnerado todos los códigos de procedimiento, todos los tratados internacionales que hablan de que no podés estar detenido si en 2 años no han logrado juntar la prueba suficiente como para convalidar una acusación. De esos hay cientos de detenidos, hombres que eran subtenientes en la época fea y que recibían órdenes, y que no en todos los casos está probado que su participación haya sido activa. Yo diría que hay más policías retirados y agentes inorgánicos de la CIDE, que la mayoría están muertos porque los años no pasan en vano, ¿no es cierto?, que eran la mano de obra desocupada, la que heredó la dictadura de la AAA, que fue un invento peronista. Es decir, es muy insólito lo que ocurre. El peronismo reivindica los derechos humanos que ellos empezaron a violar en el año 73. No hablo de Montoneros, hablo de la AAA, que era una organización terrorista organizada del Estado. No sé por qué circunstancia extraña entra dentro de la definición de genocidio. Organizaciones estatales o paraestatales que persiguen, desaparecen, torturan, matan a personas porque piensan diferente, o porque tienen otra religión, o porque tienen otro color de piel, otra etnia, o todo junto. El gobierno de María Estela Martínez de Perón fue un gobierno genocida, desde donde se lo mire, y era un gobierno democrático. Muy bien. Por lo tanto, si vos querés ajustar, podrían hacer un acto patriótico y decir, arrancamos nosotros, eliminamos algunos ministerios que son del todo inútiles, y al menos Sergio Massa, que es el único tipo que tiene la suficiente dureza en el rostro como para presentarse como candidato, dirá, empecé el ajuste. Hay que ver si te vota tu madre, pero no importa, empecé el ajuste. No, nada de eso. El interés es que el ajuste lo haga la actual oposición. Ocurrirá, fatalmente ocurrirá, pero no ocurrirá porque lo pide el Fondo Monetario Internacional, lo ocurre porque el joven, la joven, el profesional, el no profesional argentino, no tiene trabajo. No tiene trabajo, tiene dolarizados los alquileres, por lo tanto, cada vez que sube un alquiler, hay una parejita joven que, si tiene que renovar, vuelve a la casa de los padres, por lo tanto la parejita se rompe, o viven atrás, en el fondo, si hay un fondo. Es decir, si ustedes analizan la implicancia sociológica, psicológica, que tiene la circunstancia económica que está viviendo en Argentina, va más allá de 4 o 5 empresas manden sus asesores a los canales de televisión a hablar, perdonen el término que es castellano antiguo, pelotudeces. Acá hay gente que tiene hambre, literalmente.
Porque tienen hambre, porque tienen habían tomado la costumbre de comer una vez por día, ya ni eso logran. Y es muy triste ver a la madrugada la gente revolviendo los tachos de los restaurantes. Y los restaurantes más o menos finos, que te sirven una porción que entra en una cuchara sopera, no tienen mucha cosa que descartar. Y los comedores al paso, tipo de las empresas con apellido escocés, o etcétera, 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 descartan restos de comida, es decir, pedazos de hamburguesa no comida por los chicos. Bueno, de eso se alimentan miles de argentinos en un país que puede dar alimentos a un tercio de lo que exporta, es decir, podremos dar alimentos a 2.100 millones de personas, pero no podemos darle de comer a nuestra propia gente. Y a mí me gustaría escuchar a los candidatos hablar de estos temas, porque digo, en fin, por algún lado tengo que demostrar que soy progresista. Es decir, yo no quiero que me expliquen la economía. De economía sé más que muchos de los asesores, inclusive de la oposición. Yo creo que me expliquen me contesten una pregunta muy sencilla. Hay que eliminar los planes, estoy de acuerdo. ¿Qué vamos a hacer con el 40% de pobreza que hay en Argentina si no le podemos dar trabajo? Pero no es que no le podamos dar trabajo porque no queremos darle trabajo, sino porque la tecnología, que no existía con las recetas de los 70, existen con la receta de el, el siglo XXI en el año 2023. Hoy ya no hay mano de obra intensiva, hoy hay computadoras, hay inteligencia artificial, hay robots. Entonces necesitamos un gobierno que en vez de escribir tonterías hasta muy largos, de 500 páginas, con la Fundación Pirulo, la Fundación Pirula, todos tipos que aspiran a ser funcionarios de alguna cosa, me contesten una simple pregunta: ¿cómo le vamos a dar de comer al 40% de la gente que está en Argentina subalimentada? Pregunta uno. Pregunta dos, ¿cómo los vamos a educar? Es decir, ¿cómo vamos a capacitar a millones de chicos, hijos de esas familias que viven en la entrada de Buenos Aires, cuando entras por Ilia, en una favela que se llama, qué sé yo, Villa 31? Y que te dice, nosotros somos muy sensibles porque pusimos un ministerio ahí adentro. Si todo se resolvía poniendo un ministerio en una villa, este país no tendría 40% de desocupación y hambre, ¿o sí? A mí mi visita a Buenos Aires no me hizo anímicamente bien, en el sentido de que, viendo la pobreza de Buenos Aires, que no tiene retorno, la humildad jujeña tiene retorno. Yo veo gente pobre en Jujuy, pero digna, subida a un colectivo yendo a trabajar. ¿Por qué te das cuenta que es pobre? Por la ropa, por la forma de ser, pero tienen la dignidad del trabajo. Por ahí trabajaban en el Estado, ganaban 70.000 pesos por mes y le dieron la posibilidad de irse a trabajar a Caucharí, donde ganan 3 veces eso, 4 veces eso, pero están a 3.000, casi 4.000 metros de altura. Entonces, de lunes a viernes se van a Caucharí a trabajar. Eso se llama dignidad. Admiro la dignidad del pueblo jujeño. Pero hubo un gobierno que arrancó con el gobierno de Morales Macri, o Macri Morales, que les dio esa oportunidad. Ahora la pregunta que yo me hago: ¿Patricia le va a dar esa oportunidad a los millones de argentinos que necesitan trabajo? ¿Vamos a invertir en esas 40 millones de hectáreas de tierras productivas que están sin producir? ¿Vamos a invertir en los 2.000 y pico de kilómetros del frente marítimo argentino para
pescar, producir nuestro propio pescado, exportar nuestro propio pescado, agregándole valor, enlatándolo, haciendo harina. Vamos a hacerlo. Vamos a habilitar a los capitales internacionales y propios para desarrollar esa tarea. Vamos a sentar a Accor, a Bungibor, si existe, qué sé yo, a las empresas alimentarias. Decir, bueno, muchachos, ustedes tienen la tecnología, yo tengo la voluntad política. Vamos a reducir los impuestos a la producción, vamos a bajar las retenciones. Vamos a decir al productor sojero, vas a exportar 3 veces lo que estás produciendo porque yo no te voy a molestar más con las retenciones. Lo que ganes por arriba de la media vas a pagarlo como cualquiera con régimen de impuestos a las ganancias. Esto que va a exigir una baja dramática del gasto público. ¿Quién empieza primero? ¿El privado o el Estado? Yo sugiero que sea el Estado para mostrar que hay una voluntad en serio. Quiero 7 ministerios, Patricia, Horacio, 7. Ya con 7 es un montón. Irigoyen gobernó este país con problemas más serios porque estaba en el medio de una guerra mundial muy complicada, con 5 ministerios o 6 ministerios. ¿Qué vamos a hacer, muchachos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que hablan de eso, y que no Horacio se haga el machito tardío destratando a la Patricia o Patricia mandando ironías al machito tardío. Flaco, yo vengo del rugby, Horacio. Si tenés que mostrar a una chica linda es porque tenés que mostrarla. No quiero que crean que lo mío es misógeno. Tenías una mujer extraordinaria. O es una mujer objeto, o una mujer que mostrás para ganar algún voto, porque de vos no me extraña nada. Si cerrás un supermercado y pones vallas dentro del supermercado, ¿cuánto le costó a la ciudad cerrar un supermercado de primera línea para que vos le hables a los extras que llevas de compañía? ¿Cuánto salen los extras? Vos crees que somos tontos, ¿no? Yo vine a Buenos Aires, entre otras cosas, para ver a mis hijos y a mis nietos, cosa que ya logré. Para visitar a algún amigo, cosa que ya hice. Para hablar con mucha gente, cosa que hice. Pero básicamente para ver, in situ, cómo estaba la ciudad de la furia. La ciudad que nos propone 2 candidatos a presidente. Las veredas se hunden, Horacio. Veredas nuevas que no tienen base. ¿Vos tenés una empresa constructora, Horacio? ¿Tenés algún funcionario que tiene una empresa constructora de veredas? Porque veredas que son nuevas se hunden. Caminá por Santa Fe entre Carlos Pellegrini y Plaza San Martín. No te tenés que ir muy lejos. ¿Cómo una vereda nueva se va a hundir? Se hunde porque no hay nada abajo. Le pusieron poca tierra. Hicieron un cambio de caños y no le pusieron la tierra que sacaron, al menos la tierra que sacaron. ¿Es necesario tener la calle Suipacha una semana cerrada para poner ladrillitos en el piso? ¿Nunca estuviste en París, Horacio? Sí, ¿no? Con tu novia. Pero nunca viste cómo son los municipios de Madrid, París, Nueva York, Roma, Milán. No te digo Marsella, todo eso, porque es muy sofisticado.
Me voy en un par de días más. El lunes nos veremos desde San Salvador de Jujuy, que tengo que confesar, siendo porteño, nacido en el barrio norte, llamada hoy La Recoleta, extraño la provincia de Jujuy. ¿Y saben qué extraño la provincia de Jujuy? No se ríen, el orden, la limpieza, la conciencia que tiene la municipalidad que la basura se junta. Y que si tenés pobres que te revuelven los tachos, tenés que tener a alguien que vaya atrás y limpie. En realidad lo que no deberías tener pobres en la ciudad de Buenos Aires que revuelvan tachos. Gastás tanto en publicidad, Horacio, ¿por qué no abrís comedores? No para los chicos solamente, para la gente grande. ¿O es un negocio dejar que de lunes a viernes los cartoneros, cartoneni vivan en Buenos Aires y los fines de semana vuelvan a sus pueblos del primer cinturón? De vos no me extrañaría nada. Los quiero mucho, sean buenos, nos vemos el lunes, buen fin de semana, gracias.